noches, doctor. Buenas noches, doctor. Muy bien, jóvenes. Si gustan empezar con la presentación. Sí, doctor, ya la voy a proyectar. Hey, hey, vámonos. Hey. Bueno, yo les voy a hablar sobre... Ay, esperen. Sobre los defectos congénitos de la coagulación. Y bueno, las deficiencias de los factores de la coagulación, existen tres más comunes, que la primera es la del factor 8, que es la hemofilia A, y enfermedad de von Willebrand, la deficiencia del factor 9, que es la hemofilia B, o enfermedad de Christmas, y la deficiencia del factor 11. Las hemofilias A y B son trastornos hereditarios recesivos vinculados con el género que afectan casi de manera exclusiva a los varones. La gravedad clínica de dichos trastornos depende de la concentración mensurable del factor 8 o del factor 9 en el plasma del paciente. Las concentraciones de factores plasmáticos menores a 1% de cifras normales se consideran enfermedad grave. Las concentraciones de factor entre 1 y 5% como enfermedad moderadamente grave y con concentraciones de 5 a 30% como enfermedad leve. Los pacientes con hemofilia grave tienen hemorragias espontáneas intensas con frecuencia en las articulaciones, lo que da origen a artropatías incapacitantes. Con la enfermedad grave se añaden consecuencias clínicas como hematomas intramusculares, hematomas retroperitoneales y hemorragia de tubo digestivo, genitourinario y retrofaríngeo. Los pacientes con hemofilia moderada tienen menos hemorragias espontáneas, pero es probable que sangren de manera profusa después de un traumatismo o alguna intervención quirúrgica. Y los pacientes con hemofilia leve no tienen hemorragias espontáneas y solo tienen sangrados menores después de un traumatismo mayor o de alguna cirugía. El diagnóstico y el tratamiento de el diagnóstico de hemofilia no se establece en estos pacientes hasta después de su primer procedimiento menor, como alguna extracción dental o alguna amigdalectomía. Se recomienda la administración del factor 8 recombinante para pacientes sin tratamiento previo, y para la situación del factor 9 el producto preferido es el factor 9 recombinante o de alta pureza. En general debe restaurarse el nivel de actividad a 30 o 40% en caso de alguna hemorragia leve, al 50% para la hemorragia grave y al 80 o a 100% para las que ponen en peligro la vida. En los que tienen títulos altos deben usarse tratamientos alternativos que incluyen el factor 8 porcino, concentrados de complejo de protrombina, concentrados de complejo de protrombina activada o factor 7A recombinante. Y a los pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos selectivos se les recomienda una estrategia multidisciplinaria con planificación y algún reemplazo preoperatorio. Para empezar, tenemos la enfermedad de von Willebrand. Esta es el trastorno hemorrágico congénito más frecuente y se caracteriza por un defecto cuantitativo o cualitativo en el factor von Willebrand. Esta es una glucoproteína grande que transporta el factor 8 y participa en la adhesión plaquetaria. Esta última es importante para la adhesión plaquetaria normal al subendotelio expuesto y para la agregación bajo condiciones de flujo turbulento. Los pacientes con enfermedad de von Willebrand tienen hemorragia que es característica de trastornos plaquetarios como equimosis fáciles y hemorragia de la mucosa. La menorragia también es común en las mujeres. Bueno, la enfermedad de von Willebrand se clasifica en tres tipos. El tipo 1 es una deficiencia parcial cuantitativa, el tipo 2 es un defecto cualitativo y el tipo 3 es la deficiencia total. En caso de hemorragia, los pacientes con el tipo 1 de la enfermedad casi siempre responden bien a la desmopresina y algunos pacientes con el tipo 2 responden según el defecto particular. Y los pacientes con el tipo 3 casi nunca responden y requieren concentrados del factor de von Willebrand. La deficiencia del factor 11 es un trastorno hereditario autosómico recesivo, a veces llamado hemofilia C, y este es más prevalente en la población judía askenazi, aunque se encuentra en todas las razas.
La hemorragia espontánea es poco común, pero puede haber hemorragia después de alguna cirugía, algún traumatismo o de algunos procedimientos invasivos. El tratamiento de estos pacientes con deficiencia del factor 11 con hemorragia o los que se planifica una intervención quirúrgica y tuvieron sangrado en una cirugía previa es con plasma fresco congelado. Y cada mililitro de plasma contiene una unidad de actividad del factor 11, por lo que el volumen necesario depende de la concentración inicial del mismo, el nivel que se desea alcanzar y el volumen plasmático. Los antifibrinolíticos pueden ser útiles en pacientes con menorragia. El factor 7A se recomienda para pacientes con anticuerpos contra el factor 11, aunque existen reportes de trombosis. Después tenemos a la deficiencia de factores del factor 2, que es la protrombina, y el 5 y el 10. Son las deficiencias inherentes de los factores 2, 5 y 10 y son poco comunes. Se heredan como rasgo autosómico recesivo y causan hemorragia significativa en los homocigóticos con actividad menor del 1% de lo normal. La hemorragia con cualquiera de estas deficiencias se trata con el plasma fresco congelado, igual que para el factor 11. El plasma fresco congelado contiene una unidad de actividad de cada 1 por mililitro. Sin embargo, la actividad del factor 5 es menor por su inestabilidad inherente. La vida media de la protrombina es prolongada, casi de 72 horas, y solo se necesita 25% de las concentraciones para la hemostasia. Los concentrados del complejo de protrombina pueden utilizarse para el tratamiento de deficiencias de protrombina o del factor 10, y para el tratamiento de la hemorragia por deficiencia del factor 5 se utiliza la administración diaria de plasma fresco congelado con una actividad ideal de 20 a 25%. Y bueno, el tratamiento de la hemorragia en individuos con deficiencia combinada requiere la administración en concentrados de factor 8 y plasma fresco congelado. La deficiencia del factor 7 es un trastorno autosómico recesivo poco común. La hemorragia clínica varía ampliamente y no siempre se correlaciona con las concentraciones de la actividad coagulante del factor 7 del plasma. La hemorragia es poco común a menos que las concentraciones se encuentren por debajo del 3%, y las manifestaciones hemorrágicas más comunes son las equimosis fáciles, la hemorragia de las mucosas, en particular epistaxis o hemorragias de la mucosa bucal. Y bueno, también es frecuente la hemorragia posoperatoria, la cual se reporta en 30% de los procedimientos quirúrgicos en dichos pacientes. Y el tratamiento consiste en la administración de plasma fresco congelado o factor 7A recombinante. La deficiencia del factor 8 fue identificada originalmente por Francois Zucker en 1960. Es una enfermedad autosómica recesiva poco común que suele relacionarse con diatesis hemorrágica grave y tiene una razón de varones-mujeres de 1 a 1. Se ha descrito deficiencia adquirida de factor 8 asociada con insuficiencia hepática, enfermedad intestinal inflamatoria y leucemia mieloide, pero la única asociación significativa con hemorragia en niños es por la deficiencia hereditaria. Esta hemorragia aparece en forma tardía porque los coágulos se forman de manera normal, pero son susceptibles a la fibrinolisis. Es característica la hemorragia a través del muñón umbilical y existe alto riesgo de la hemorragia intracraneal. Es usual también el aborto espontáneo en mujeres con deficiencias de factor 8, a menos que reciban tratamiento de sustitución. Y bueno, este último puede llevarse a cabo con plasma fresco congelado o concentrado de factor 8, y concentraciones de 1 a 2% suelen ser adecuadas para la hemostasia. Y por último tenemos a los defectos de la función plaquetaria. Los efectos hereditarios de la función plaquetaria incluyen anomalías en las proteínas de la superficie plaquetaria, anomalías de los gránulos plaquetarios y defectos enzimáticos. Las principales anomalías son de las proteínas de superficie, son la trombastenia y el síndrome de Bernard-Soulier. La trombastenia o trombastenia de Glassman es un trastorno plaquetario poco común de origen genético.
que se hereda en un patrón autosómico recesivo en el cual el complejo glucoproteínico plaquetario 2B3A está ausente o bien está presente pero es disfuncional. Este defecto conduce a una falla en la agregación plaquetaria con hemorragia subsiguiente y la hemorragia en pacientes con trombastenia debe tratarse con transfusiones plaquetarias. El síndrome de Bernard-Soulier está causado por un defecto en los receptores de la glucoproteína 1B, 9 y 5 para el factor von Willebrand, el cual es necesario para la adhesión plaquetaria al subendotelio. Y en estos pacientes es necesaria la transfusión de plaquetas normales para el tratamiento de las hemorragias. Y bueno, eso es todo. Bien, jóvenes, en el caso de las enfermedades de los factores de coagulación, sí hay que tener muy en cuenta la alteración cuando es en valores del 1%, pues vamos a tener una enfermedad grave. Del 1 al 5 vamos a tener una enfermedad moderada y más de esos valores de coagulación, pues vamos a tener una enfermedad leve. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a que en ocasiones tiene que hacerse un procedimiento como una extracción dental o algún otro procedimiento quirúrgico para darnos cuenta que el paciente tiene ese tipo de alteraciones. En ocasiones, a medida que esto aumenta de gravedad, puede haber... ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, ¿me escucha? Entonces, en los casos de enfermedad grave, pues, o moderado, vamos a tener nosotros hematomas y lesiones articulares, artrosis, que los vamos a detectar fácilmente. O también en los pacientes traumatizados, vamos a ver la situación de que los pacientes no coagulan, están con hemorragias persistentes y esta situación es sumamente grave. En ocasiones nos damos cuenta, como comentan, de la enfermedad hasta el momento en que se realiza algún procedimiento operatorio. Y si no tenemos estos datos o pensamos en estas patologías, es frecuente que a veces en los hospitales lleguemos a tener alteraciones con los pacientes posoperados y que en un momento dado hasta en riesgo de perder la vida, porque son pacientes que realizamos aparentemente bien una apendicectomía, vemos que hay un sangradito escaso y si no dejamos un perros, el paciente sigue sangrando y vamos a tener un paciente en choque hipovolémico si no pensamos en esta patología. ¿Cuáles son las situaciones de tratamiento? Ahorita ya comentó la doctora, la posibilidad de usar el plasma fresco congelado, de utilizar la posibilidad de usar crioprecipitados, o incluso el plasma fresco, sobre todo para que los factores de coagulación que están presentes a este nivel, pues nos puedan llegar a controlar la enfermedad. Si no hay así, pues tenemos los factores recombinantes para cada uno de ellos y hay que administrarlos incluso en altas dosis para poder controlar un problema hemorrágico. Los medicamentos pues a veces son difíciles de conseguir y los pacientes y las poblaciones de pacientes con hemofilia generalmente llegan a identificarse por los factores genéticos que mencionaban. La mayoría son a presentación de cuadro clínico en hombres y la mujer solamente, el sexo femenino solamente es el paso para que pueda seguir perpetuándose esta enfermedad genéticamente, en el caso de que sean recesivos. En el caso de que es dominante, pues la situación se presenta, como bien lo mencionan, de 1 a 1, y en esa situación hay familias que ya conocen la situación de su padecimiento, incluso hay asociaciones de enfermos con hemofilia y ellos ya se identifican y saben qué situación tienen cada uno de los pacientes. Estos pacientes definitivamente no tienen que someterse a situaciones de riesgo o a deportes extremos, subirse a una montaña rusa, a los juegos que son extremos, a los deportes extremos, porque el riesgo de traumatismo definitivamente los pone en una situación muy difícil.
Estos pacientes, como les comento, en las formas de las asociaciones de hemofilia, pues ya se conocen incluso todos ellos porque no llegan a ser muy grandes. Hay localidades donde la población es un poquito más grande que en otras. Por ejemplo, la ciudad de Saltillo es mucho más predominante que la ciudad de Torreón. Que así, aquí sí hay casos, pero son casos aislados y diferentes que se tienen que estar atendiendo. Entonces, todo esto también obliga a hacer los estudios de concentración de factores de coagulación para poder identificar en los casos de que en una familia se presenten, hay que hacerlo al resto de la familia, ese historial genético para saber exactamente quién puede tener esta patología. Entonces, véanlo muy bien, la enfermedad de Christmas, la hemofilia A, la hemofilia B, la hemofilia C, para que le identifiquen bien y sus nombres correspondientes en un momento dado, para tener presente estas patologías. Las alteraciones de las plaquetas también es importante. En ocasiones son plaquetas pequeñas, son plaquetas disfuncionales que no van a tener las funciones que hemos estado viendo en los procesos de hemostasia, en la cual acuérdese que parte de ese proceso tenemos la vasoconstricción y luego la formación del paquete plaquetario, y posteriormente la fibrogenemia y la fibrinolisis, con 4 etapas de afección o de procesos en la hemostasia, como esos 4 procesos que ya los revisamos. Entonces, cualquier situación, acuérdense que las plaquetas no nada más es en la agregación, sino también en la liberación de cininas y quimiosininas que nos ayudan a la diapédesis y a llamar a los neutrófilos, a los macrófagos, a las áreas de lesión, y que también favorecen los procesos de vasoconstricción. Entonces, es importante tener presentes también las alteraciones congénitas en el caso de las plaquetas. Muy bien. Lo que mencionábamos ahorita de las manifestaciones clínicas, pues algunas se presentan hasta el momento en que se realiza una cirugía. A veces no hay tantos antecedentes de quimosis, de hematomas o de alguna otra lesión, y estas se van a presentar única y exclusivamente hasta que el paciente tiene algún traumatismo. Entonces, por eso no hay que descuidar ese tipo de manifestaciones en los pacientes, y de todas maneras, pues seguir vigilando todo lo que son los tiempos de protrombina, los tiempos parciales de tromboplastina, los tiempos de sangrado, los tiempos de coagulación, para tener un esquema más amplio de las posibles patologías que podamos tener. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. Muy bien, entonces ayer otorgamos los temas. Otro de los temas que seguirían después de los que ya les comenté sería el de la pancreatitis, para que lo agreguen también a los temas pendientes por revisar. Sí, doctor. Muy bien, doctores, entonces hasta mañana. Mañana continuamos. Hasta mañana, gracias. Mañana, gracias. Hasta mañana.